Gracias. Entonces, tenemos, como te decía, tres fases para lo que es acentuación. Y lo que hemos estado viendo en estas clases. Reglas, para reglas generales y reglas particulares. Y hoy día vamos a transitar un poquito una segunda fase que es leer textos y vamos a seleccionar algunas palabras y yo te voy a decir, ¿y por qué esta palabra tiene tilde? ¿Y por qué esta palabra no tiene tilde? ¿Ah? Y luego, más adelante, escribiremos palabras. Yo te voy a decir palabras y tú las vas a escribir en español y con acento. Uh, qué difícil. No te preocupes. Ya, entonces, vamos a un minutito por acá. La Carlita. Carlita. Ya. Voy a compartir pantalla. Y aquí estábamos nosotros. Esto es lo que habíamos hecho. Lo primero, recordar. No hay problema en recordar todas las veces que sea necesario. Aguda, grave, esdrújula y sobredrújulas, where, ¿dónde está el acento? ¿Cierto? Eso es lo que hemos dicho. Y que esta aplicación es para las palabras que tienen dos o más sílabas, ¿cierto? Porque los monosílabos, los que tienen una sílaba, no son agudas, no son graves, no, son solo monosílabos. Y la mayoría de ellos no tiene tilde, a excepción cuando hay dos palabras iguales, como el T y el T, y dijimos que eso era por otro motivo, no era un motivo fonético. Ya, dijimos eso. Entonces, agudas cuando se tildan, cuando terminan en NS vocal, las graves cuando no terminan en NS vocal, ¡oh, qué fácil, mira! Y las esdrújulas y las sobredrújulas, siempre. Listo, perfecto. ¡Qué fácil es el español! No, 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 ahora viene lo difícil, ¿cierto? Y aquí hablábamos de las vocales, ¿cierto? Y las vocales cuando aparecen juntas en una palabra o una al lado de la otra, a veces se unen y otras veces se separan y eso cuando se separan es una sílaba más, ¿cierto? Otra sílaba. Entonces cuando se unen hablamos de diptongo y cuando se separan de hiato. ¿Y cómo se formaba el diptongo y cómo se formaba el hiato? Diptongo se formaba así: una abierta más una cerrada o una cerrada más una abierta, y lo importante es que nunca marco la cerrada. Eso dijimos, ¿ya? Y otra forma y por el contrario, el hiato puede ser igual abierta más cerrada o cerrada más abierta, pero sí marco la cerrada. Pongo el stress. Y de hecho la manera más fácil de identificarlo es que en este caso está en rojo, dijimos era un acento rebelde, automáticamente tilde, ¿cierto? Y era para, precisamente, cuando nosotros leyéramos esa palabra, sabíamos que ahí teníamos que poner el acento, el stress, de lo contrario iba a convertirse en un diptongo y no queremos eso. Por ejemplo, maíz. Y si no le ponemos ese tilde suena maíz, y y la I se transforma. En el hiato, la I y la U no se transforman, y en el diptongo sí. Bueno, otra cosa que olvidé decir, pero que lo hemos hablado antes, os recordamos que la A, la E y la O son las vocales abiertas, obviamente, y la I y la U son las vocales cerradas. ¿Ya? Y además dijimos que otra forma de formar hiato era una abierta más una abierta. ¿Ya? En ese caso, este que está acá, o el diptongo que está acá, luego que reconocemos el diptongo, volvemos, como el ejemplo de aquí, decimos teatro, hiato, sílabas, tres, grave, tilde, no tiene tilde porque es grave y termina en vocal. ¿Ya? O sea, siguen las reglas, las primeras reglas. ¿Ya? Esta no lo hace. Bien, vamos a seguir practicando con esto y vamos a ir con la palabra familia. ¿Tiene combinación vocálica familia? Familia. Sí. ¿Ya? La I, ¿es una cerrada o una abierta? Cerrada. Perfecto, cerrada, muy bien. Ya. Y A, la A, ¿abierta o cerrada? Abierto. 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 Eso, sí. Abierto. Ya, entonces, cuando yo digo familia, ahora mira, yo te dije, esta combinación que tenemos acá es la misma que tiene el diptongo y la que tiene el hiato. Es la misma. La diferencia es si la cerrada tiene el stress o no. Entonces me concentro en la I.
y escucho. ¿Tiene estrés? Hiato. ¿No tiene estrés? Diptongo. Ahí voy. Familia. 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 ¿Dónde está el estrés? Diptongo. Mi. En mí, muy bien. Eso es lo más difícil, Carla. Va súper bien. Porque te identifica. Entonces, claro, en este caso no está el estrés ni aquí ni acá, pero diptongo. Porque no está en la cerrada, ¿no? Entonces, si es diptongo, ¿cuántas sílabas tengo? Familia. Ya, 3, muy bien. 3 sílabas. ¿Es aguda, es grave o es esdrújula? Familia. Mira, aquí está marcado, es grave, ¿cierto? Aguda, Sí. grave, es grave. ¿Tiene tilde? No. No. Muy bien. Siguiente, mira. Esta es muy fácil, pero tengo que darla. Yo te voy a explicar luego que hay un trick, hay un truco. ¿Ah? Hay un truco, hay una trampita. ¿Ah? Algo muy fácil. Pero voy a partir con la explicación original. Cuidar. Vamos a aprender otra regla ahora. Sí, otra más. Pero es muy fácil, ¿eh? Cuidar. Te la voy a compartir ahora. Otra forma de hacer diptongo, pero que es muy fácil, que es esta. Cerrada más Ay, perdón. Vamos a hacerlo. A ver, un poquito más acá. Cerrada más cerrada. No importa si tiene stress o no, no importa. Igual diptongo. Y si tú miras esta, cerrada más cerrada, es todo lo opuesto a hiato, que es abierta más abierta. ¿Mm? Entonces, mira, por ejemplo, si yo te digo, Carla, dime la combinación de diptongo, y si no te sabes los diptongos, pero si si recuerdas los hiatos, dices, bueno, lo que no es hiato es diptongo. ¿Ok? ¿Cómo hace este chico en el internet? ¿Ah? Sí. Así, ¿cierto? Me encanta, me hace reír mucho. Entonces, así. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuidar la U con la I, porque son las dos cerradas, cerrada más cerrada, siempre va a ser diptongo. ¿Ya? Lo mismo puedo hacer con el ejemplo que está más abajo, jesuita. Cerrada más cerrada, igual diptongo. ¿Ya? O sea, unión. Entonces, cuidar. ¿Cuántas sílabas tiene? La digo, cuidar. Cuidar. 2. 2. ¿Dónde está el acento? ¿Es aguda o grave? Cuidar. Cuidar. Aguda. Aguda. Y aquí viene el truco. Todos los infinitivos, es decir, las palabras que terminan, los verbos, cuando no están en movimiento, sino que es el nombre del verbo, como decir to be o decir ser, siempre Sí. está el acento en la última sílaba. Ah. ¿Mm? Por ejemplo, to eat, comer, beber, dormir, vivir, soñar, amar, disfrutar, estudiar, comer, whatsappear, todos son agudos y como todos no terminan en N, en S ni en vocal, nunca tienen tilde. Gracias. De nada, de nada. Entonces tilde, no, never, jamás, jamás, Never. jamás, nunca, nunca, nunca. ¿Ya? ¿Ok? Y por eso, cuando tú veas un verbo, no está con una forma personal, sino que está como to, ¿cierto? Como el infinitivo. Por ejemplo, to love, amar, ¿entiendes? Sí. Así, Sí. listo. Amar. Agudo, siempre es agudo. Agudo no tiene tilde porque es agudo y termina en L. No termina en N, no termina en S y en vocal. Así es. Ya, perfecto. Siguiente, jesuita. ¿Cuántas sílabas tiene jesuita? Jesuita. 4. No. Jesuita. 3. Sí, porque es un diptongo. Mira, Sí. como yo te decía la Sí. otra vez, para mí también suena mejor decir jesuita. Sí, pero no es correcto.
Sí, Decir jesuita suena mejor que decir jesuita, es raro. Pero sí, sí. la forma correcta es, porque es diptongo. Cerrada más cerrada, diptongo, Ah, cantidad de sílabas, tres. Tres sílabas. sí. Sweet. Aguda, grave o esdrújula. Jesuita. Ah, jesuita. Grave. Grave. ¿Tiene tilde? Sí. No. No, no, no. Este es grave y termina en vocal. No lleva tilde. Ah, No tiene tilde. Ya. Uy. Ya, pero mira, aquí vamos poco a poco. Vamos muy bien. Vamos muy, muy bien. ¿Ya? sí. Siguiente palabra. Esta dijimos que Oh, esta no la completamos porque no es necesario. Como vimos que teníamos esta combinación, dijimos automáticamente sí lleva tilde. ¿De sí. acuerdo? Lo voy a poner un poco más grande, así, mejor. Ujú. Mejor, ok. Ya, siguiente palabra, oasis. Oasis. Ya, vamos a volver y quiero que me digas si la O es abierta o cerrada. Ah, abierto. Abierto, muy bien. Y la A, Abierto. abierta. Muy bien. Abierta. Abierta, abierta más abierta. ¿Qué combinación me da? Ah, oasis. Abierta. Diptongo. Mira, Hiato. yato, esa Oh, misma. No, no te preocupes, si estamos. Y este yato, como todas las otras palabras, como todas las combinaciones, a excepción de ia o ai, es obediente y sigue las reglas. Entonces, esta palabra cuando es yato es así. O, mira, o, oasis. a, sis. Exactamente. Tres sílabas. Sí. Aguda, grave o esdrújula. Igual que en inglés. Oasis. 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 Grave. Grave. Como el 85% de las palabras en español. ¿Tiene Sí. tilde? No. No. Muy bien. Mira, qué rápido. Esta me gusta mucho. Instantáneo. Instantáneo. ¿Qué? EO. O, Ah. abierta, más. Y abierto y ¿Y eso abierto. qué es? Ah, EO. Como, Diptongo. no, es igual que oasis, mira, igual, lo mismo. Ah, O teatro, instantáneo, aeropuerto, es yato también. Yato. sí. Entonces, vamos a separar por sílabas. Y aquí te voy a ayudar un poco porque es difícil. Ins, tan, ta, neo. Y ahora lo digo yo. Instantáneo. ¿Dónde está el estrés? Instantáneo. 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 Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Tiene cinco sílabas, exactamente. Y ahora, ¿dónde está? Es aquí, aquí, aquí o aquí. Uno, dos, tres, cuatro o cinco. Instantáneo, de derecha a izquierda. Ah, esdrújula. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Esdrújula. Y por lo tanto, como sigue las reglas de ortografía generales, este hiato, y dice, bueno, si es esdrújula, ponemos así, instantáneo, es continuo, Instantáneo. instantáneo. ¿Ok? Ya, Sí. muy bien, muy bien. Vamos a hacer, eh, vamos a explicar otra más. Esta me gusta porque los estudiantes dicen, ¿cómo hago esto? Bueno, después de que yo les pido que se equivoquen, luego lo aprenden. Como nos pasó con mente, ¿te acuerdas? Las palabras que terminan en mente, nunca contamos uno, no, mente no existe, solamente lo que está antes. Y en Sí. este caso, en político económico, mira, yo tengo dos formas de escribir político económico o palabras compuestas en español que son igualmente de correctas. Con esto que le llamamos guión, ¿ya? Con eso que está ahí en verde, que le llamamos guión, y puedo decir político económico o decir político económico. Los dos son correctos, pero tienen acentos distintos. En este caso, nosotros dijimos que las palabras siempre tienen un acento, un stress. ¿Ya? Y en este caso, político y económico está separado, entonces son dos palabras. Entonces,
aquí tengo un estrés y aquí tengo un estrés. Sí. Y en el caso de acá, voy a tener solo uno. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo primero, lo voy a hacer yo y tú me vas. Mira, en político no hay ninguna combinación vocálica y en económico tampoco. No hay. ¿Cierto? Nada. No hay. Entonces, en político voy a decir político, 4 sílabas. Y en económico, económico, 5 sílabas. ¿Ah? Luego voy a ver si es aguda, grave o esdrújula. Político, sí, esdrújula. Esdrújula. Voy a cortarlo un poco para que pueda entrar en el espacio. Y económico, esdrújula también. Siempre las analizo como dos palabras, una primero y luego la otra. ¿Ok? Esdrújula también. Entonces, esdrújula. Perfecto. ¿Y tienen tilde? Sí, siempre. Pero voy a ponerlo un poquito más chico. Esdrú, ¿se entiende? Sí y sí, ¿cierto? Entonces, perdón. Perfecto, entonces voy a decir político, lleva tilde, y en económico también lleva tilde, ¿ya? Si la palabra estuviera unida, así una fusión, como estamos viendo acá abajo, el estrés es solo uno. Y va a prevalecer siempre el estrés de la segunda palabra. El estrés de la primera palabra desaparece. ¿Mm? Entonces, si quieres lo registras por ahí. Yo igual lo tengo en el PowerPoint, no te preocupes. Pero no, sí está todo ahí. Pero si quieres anotarlo ahora, me parece súper bien, no tengo ningún problema. ¿Ya? Entonces, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, en político económico, este acento de aquí, este estrés de acá, ese, y lo estoy marcando con un color amarillo, ya no existe. No existe. Económico. Sí. Desaparece. No, porque tú dices, mira, si yo lo dijera, los dos dijera político, económico. Hey, what's up with you? Yo creo que este es un problema político, económico, muy grave. Ahora, no se hace, es político, económico. Siempre tú terminas con el último. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner otra palabra, la palabra auto más móvil. Igual, automóvil. A ver, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque aquí esta palabra es aguda y termina en vocal, no tiene tilde. Y da lo mismo, no se considera. ¿Ya? Cuando tú tengas y esta, por ejemplo, era una esdrújula. Pero no pierdo tiempo en esto. Solamente me concentro en la final. Y en este caso, móvil es una palabra grave y no termina en NS vocal, le pongo tilde automáticamente. Automóvil. Quedaría así. ¿Ya? Sí. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo voy a poner otra palabra, por ejemplo, él es un escritor checo, de Chequia, ¿cierto? Checo-alemán. Su padre es checo, su madre es alemana, es un checo-alemán. Checo-alemán. Por ejemplo, o un ítalo-francés. Y si lo pongo juntos, sería ítalo-francés. Porque este desaparece, nunca se considera. Si esta palabra tiene tilde, se le conserva el tilde, y si no tiene tilde, no se le pone tilde. ¿Ya? Sí. Entonces, este caso francés tiene tilde porque es aguda y termina en S. Sí. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Perfecto, Sí. perfecto. Por ejemplo, esta palabra es una palabra compuesta. Joven, ¿qué pasó? Perdón, está mi hijo. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir ahora un texto en internet, vamos a ir leyendo, ¿ya? Y voy a ir marcando algunas palabras y tú me vas a explicar, mirando las reglas, por qué tiene tilde, por qué no tiene tilde, ¿vale? Y vamos a ir teniendo esta discusión, esta conversación. Porque una cosa es que las reglas
hay que mirarlas, después ya no las miramos, las tenemos acá. Y otra cosa después es, esto, mira, esto es muy parecido a escribir música. Es muy parecido a escribir música. Un músico o alguien que sabe música ve unos dibujos, para mí son dibujos, son... y digo, debe ser muy bueno. Pero no sé nada, no lo escucho. Pero alguien que sabe de música, escucha eso. ¿Mm? Yo, por ejemplo, alguien puede leer a Mozart y lo escucha, yo a Mozart tengo que poner play y escucharlo. Sí, ¿Me entiendes? Esto es un poco parecido. Tú vas a ver la palabra y vas a escuchar cómo suena. No sí. tienes que esperar. En este minuto tú estás esperando, y es normal que yo te lo diga, digo político económico. ¿Ya? Ah, político económico. Ah, Pedro dijo económico. Ah. Pero tú cuando luego lo veas escrito en un texto vas a escucharlo directamente. Tu cerebro va a construir. Ya, entonces voy a dejar de compartir acá para ir a Internet, al mundo maravilloso de Internet. Y vamos a ir a, por ejemplo, a un diario que se llama, a ver, el diario El País. Aquí yo debería escribir así, El País, pero como Internet es gringo, no acepta el acento. Ah, Y por eso pone El País, ¿ya? Entonces, bueno, ahí lo pongo. El País, perdón, El País, no lo identifica. Punto es. Vamos a ver. No lo identifica, entonces tengo que ir así y decir, ok, El País, ¿cierto? España. Ahí está. Diario El País. Ya. Ahí está. Ahora, claro, lo conoce porque ah, hay una palabra, hay un juego que me gusta mucho, un chiste, dice, si tú quieres evitar a un hacker, usa la ñ del español. Nunca nadie va a saber, nadie usa sí. la ñ, usa la ñ del Sí. español. Ok, sí, nunca, ya, entonces, por ejemplo, a ver, entonces voy a poner, por ejemplo, a ver, voy a buscar una noticia que esté vinculada con, a ver, Andrew Cuomo, again, otra por sexual harassment, Wow. otra vez. Wow. Bueno, vamos a ver, vamos a buscar. A ver. Mm, 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 Vamos a tomar cualquiera, a ver. Eh, a ver. Mira qué interesante esto, ¿eh? El ministro argentino que lucha, fight against the... Esto es una expresión, tartamudez, es como el King's Speech. Ah, tartamudez. Es un ministro que tiene este problema. Qué interesante. ¿Mm? Entonces dice, Eduardo de Pedro, el ministro argentino que lucha contra la tartamudez. Pobre, uy, qué duro, ¿eh? Es como la historia de King's Speech. Ya, por ejemplo, Sí, la palabra, mira, aquí yo pongo esta palabra y ¿qué es? Aguda, grave, esdrújula, sobredrújula. Mira, primero que todo, no es esdrújula ni sobredrújula. No puede. Porque si fuera esdrújula, sobredrújula, tendría tilde. sí. Ah, sí. Entonces, o es aguda, mudes o mudez. ¿Es aguda, Tata- es grave o es mm, aguda? ¿Es mudes o Tartamudez. mudez? Tartamudez. ¿Aguda? Aguda. Ah, Y no tiene tilde porque no termina en N, ni en S, ni en vocal. sí. Escríbela, escribe la palabra tartamudez. Yo quiero que lo escribas, escribe tartamudez y pongas dos puntos, aguda, eh, no termina, termina en Z, punto, dot, no tiene tilde. ¿Te das cuenta? O sea, si Bien. tiene tilde, tú dices, ah, puede ser aguda. Si está muy a la izquierda, ¿no? Sí, Es esdrújula o sobredrújula, perdón. Y si está, sí. y si está al final de la palabra, dice tilde, puede ser aguda. Bueno, por ejemplo, y mira, y todas las palabras que están aquí, o casi todas, son graves. Eduardo, Eduardo, mira, aquí está el acento en la A, ahí, el stress, y como es grave y termina en vocal, no lleva tilde. Pedro, como yo, es grave y termina en vocal, no tiene tilde. Ministro,
grave, termina en vocal, no tiene tilde. Lo mismo siempre, argentino, grave, termina en vocal, no lleva tilde, y que no tiene tilde porque es monosílabo, él tampoco porque es un monosílabo, de porque es un monosílabo, lucha, grave, y termina en vocal, no tiene tilde, contra, grave, termina en vocal, no tiene tilde, la, monosílabo, y tartamudez, esdrújula y termina en Z. No lleva tilde. ¿Ah? Sí. Después, mira, por ejemplo, la palabra víctimas. ¿Qué palabra es para ti? Víctimas. Esdrújula. Esdrújula. Y ahí tiene, ahí está. Ah, Ujú, víctimas. ujú. Esdrújula. Ya. Entonces, vamos a tomar una palabra y yo te voy a decir, por ejemplo, esta de acá. A ver, vamos a partir con esta. Esta. ¿Qué crees tú que es? Dictadura. Dictadura. Bien, suena dictadura. Ah. Gracias. Más suave tú de dictadura. Dictadura. Dura. Y más rápido, Dura. con más confianza. Dictadura. Dictadura. Dura. Mm, Dura. sí, dura. Dura. Así más o menos. Ya, Sí. dictadura. Perdón. Sí. Ah, Ya, ok, gracias. Vaya nomás. Dictadura. dictadura. Ya, dictadura. Dictadura. Sobre. No. Si fuera sobre drújula sería dictadura. Sí, dictadura. 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 Grave. Grave. Sí. Y mira, es una palabra muy, bueno, en Latinoamérica además es una palabra muy común, dictadura, pero su estructura también es muy común. ¿Eh? Sí, dictadura. Mira, Grave. dictadura es igual que argentino. Mira, mira, concéntrate solamente en el estrés, en los fonemas, no en los sonidos, en el acento. Dictadura, argentino, Dictadura. Ah, argentino, sí. dictadura, Dictadura. argentino, ¿ah? Lucha, Sí. siempre es así. Fuerte y después lo Dictadura. suave, grave. Recuerda que en la aguda es así, esa es aguda. La esdrújula es así. Ah. La esdrújula es así. Víctima. Y la grave es así. Pedro, Eduardo, ministro, argentino. Aguda, Wow. aguda, tartamudez. Al final. Sí. Out. Ya, ok. Ahora la palabra militar. ¿Qué crees tú que es militar? Es difícil esta, ¿eh? Militar. Militar. Bien, Aguda. perfecto. Oh. Bien, súper bien. Ya, y mira, es aguda, muy bien. Mira, ¿por qué no? Mira, te lo hago de otra manera. ¿Por qué no es grave? Porque si fuera grave, tendría tilde en la I, ahí. Sí, Porque no es N ese vocal. sí. Entonces, Ah, entonces es aguda, termina en consonante que no es N ni S, y por lo tanto no lleva tilde. sí. Mira qué interesante. Muy bien, ¿eh? Ya vamos a ver lo que dice. Hijo de víctimas de la dictadura militar, un trauma, libra cada día una batalla personal contra un problema que arrastra, sé que, arrastrar es como carry on, que lleva, que trae desde niño. Pobre, ¿eh? Dice, Eduardo Guado de Pedro es hijo de víctimas de la dictadura argentina. Su historia es brutal, brutal, aguda o grave. Tenemos dos posibilidades porque son dos sílabas. Brutal, Brutal. Aguda. perfecto. Tilde, Ah, no. no, muy bien. Y sabes lo que más me gusta que me dices, aguda. Antes me decías aguda. Aguda. Aguda, es muy aguda. Aguda. Muy bien. Oye, increíble tu español, ¿eh? Te felicito. Parece que el curso funciona, ¿eh? Sí, sí, funciona
Ya, Mucho, 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 qué mucho. bueno. Ya dice, en 1978, cuando tenía un año, tenía. ¿Por qué tiene tilde? Tenía. Porque tenía, tenía, wait, tenía, Tenía. tenía, porque es un grave. No me importa que es grave. Oh, Porque tengo la ah, combinación cerrada más abierta, la I con la A, y marco la vocal I. sí, Y por sí. eso no importa cuántas sílabas tenga, si son 10, son 5, si es aguda, no me importa. Tenía. Como Tenía, palabra país, que aquí los españoles pusieron país y le ponen ahí un símbolo, ¿no? En el web no lo hace porque está en inglés, pero ellos aquí, pum, le ponen, ¿cierto? País. país, sí, Es al revés. Tenía, ia, o país, ahí, automáticamente. sí. Tenía, ¿ya? Tenía. A ver, por ejemplo, aquí la palabra metió, Metió, sí, es diptongo. ¿ya? ¿Sí? Y ¿Y por qué le ponemos tilde? porque es cerrado y abierto. Ya, eso es porque es diptongo, pero yo te estoy haciendo otra pregunta. ¿Por qué tiene tilde? ¿Por qué yo lo marco? Ah, ah, porque terminar en un vocal. Termina en una vocal y es aguda o grave, Metió, aguda. aguda. Ah, Y todos los verbos, o la mayoría de los verbos que están en pasado, metió, cantó, vivió, dormí, soñé, son todos agudos y terminan en vocal. sí, Ujú. Mira, metió y después dice sobrevivió. sobrevivió. Mm. Dice Sí, sí. entonces, Eduardo Guado de Pedro, vamos a leer la historia para que no sea tan duro pensar todo el tiempo. Y a veces vamos a tomar algunas palabras. Es hijo de víctimas de la dictadura argentina. Su historia es brutal. En 1978, cuando tenía, ¿cierto?, un año y medio, su madre lo metió en una bañera y se puso como escudo, como shield, ¿cierto?, como escudo de las balas, bullets, militares que terminaron por matarla en la casa donde vivía. ¡Wow! Wow. Ah, la bañera, la bañera, ¿cierto? Donde tú te bañas, ¿cierto? Ahí está. Se Sí, metió adentro, dispararon, la mataron a sí, ella y él quedó vivo. De Pedro, él sobrevivió a la balacera. Balacera sería como shooting, no sé. sí, sí. Y fue apropiado por un matrimonio de represores. Esto es una historia terrible, ¿eh?, en Argentina. Los militares argentinos en dictadura mataban a los padres biológicos y se robaban a los niños. Sí, Y los niños, ¿cómo se dice? Chief, un robo. Tomaban a los niños, los robaban, los cuidaban como si fueran de ellos, y los niños no sabían que sus padres culturales eran los asesinos de sus padres biológicos. Es, wow. es que es terrible. Y en Argentina lo hicieron mucho. ¿Mm? Entonces dice, de Pedro sobrevivió a la balacera y fue apropiado, fue, podríamos decir, tomado por un matrimonio, por un marido y una mujer, un esposo y una esposa, de represores. Represores son la repression, la dictadura. 3 meses después, fue recuperado gracias a gestiones de su familia biológica. Con el tiempo, se convirtió en un reconocido activista por los derechos humanos, human rights. Militó, o sea, participó políticamente en la agrupación Hijos de Desaparecidos y se unió, aguda, porque y termina en vocal, tiene tilde, al Kirchnerismo. Kirchnerismo es una corriente política de la familia Kirchner. Puso, Ah, puso como condición, aguda termina en N, al presidente, grave, termina en vocal, no lleva tilde, Alberto Fernández, grave, termina en Z, sí lleva tilde, Fernández, ¿m?
que no hablaría en público. Hablaría. ¿Por qué lleva tilde hablaría? Porque un IA, Hiato. hiato, Hablaría es igual que tenía. sí, Acá. tenía, Tenía. Hablaría. tenía. Mira lo que dijo él. Dijo, fue nombrado ministro del Interior, pero puso como condición que él no hablaría en público. Claro, porque tiene este problema de habla, este problema lingüístico. Sí. ¿Ah? Y público, ¿por qué tiene tilde? Público, porque es esdrújula. Porque es esdrújula. Muy bien. ¿Ah? Y dice, porque de Pedro libra, o, bueno, libra una batalla es como, librar una batalla es como fight, a fight. Es como luchar una lucha. ¿Ah? Ujú, Ah, sí. libra desde niño una batalla contra la tartamudez, este problema. ¿Mm? Dice luego el ministro, es un problema que aún, todavía, aún, even, podríamos decir, no logré vencer. ¿Mm? No, ¿cómo se dice? No he podido triunfar. ¿Mm? Sí. Vencer es una palabra aguda, es un infinitivo, Infinitivo. no tiene tilde. ¿Mm? Sí, Logré tiene tilde porque es aguda y termina en vocal. Aún porque tengo la combinación cerrada, abierta más cerrada y marco la cerrada. Aún. sí, Si dijera aún, no llevaría tilde, pero digo aún. aún, Even. sí. ¿Ah? Es Sí, es un yat. solo sílabo, No es un monosílabo. Qué buena tu pregunta. monosílabo. Qué buena tu pregunta. Aún es un yato, porque tengo la combinación abierta más cerrada y marco la cerrada, igual que tenía. Por ejemplo, tenía, 3 sílabas. Separo la I de la A. En aún es aún. Mm, ¿Ah? sí, Y en este aún. caso lleva tilde, es porque tengo una combinación abierta más cerrada y marco la cerrada. Sí, ¿Mm? Y es doblemente, bueno, podríamos decir que además hay otra razón, porque como se ha separado es una palabra aguda y además termina en N. sí, Además, sí. pero la causa principal u original es que tengo la combinación abierta más cerrada y marco la cerrada. ¿Mm? Wow. Ah, Ok, aquí aún. aún. Por ejemplo, la palabra días, days. Días. ¿Por qué tiene tilde días? Días, Mm, días. Porque es un grave ¿Ya? terminar en S. No. Porque es un grave No, olvídate. que Mira, mira, es un mira, diptongo. mira, cariño. Mira. IA. IA. Porque tiene IA. Día. IA. ¿Ah? Por ejemplo, claro. Vivía. Mira, Sí. mira acá, otra más. Vivían. ¿Mm? IA. IA, Sí. IA. ¿Ah? O en este caso sería un poco a la otra manera, pero es la misma el mismo concepto. Abierta más cerrada, marco la cerrada. Pum. Sí. Aún. Aún. Ok. Ya. Dice, es un problema que aún no logré vencer, dice de Pedro, a El País. Hay días en que todavía, IA, no sé por qué hablo más fluido, más relajado, y otros días en que me da mucho trabajo. Hay exposiciones públicas en las que es tal el desorden en el mecanismo del habla que me desconcentra del contenido. Pobrecito, ¿eh? O sea, tiene tantos problemas lingüísticos que pierde el focus, el objetivo del concepto que está trabajando. Ya. Sí. Ahora yo quiero que tú leas. Quiero que leas esto también. Vamos. Ah, es, es un problema que Alto. Stop. Time. Relájate. 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 Relájate un poco.
no pasa nada, ¿ya? Y recuerda, como limón y sal y clandestino, las palabras tienen que unirse. Hazlo. Sí, Si lo haces más sin pausas y más rápido, ¿te vas a equivocar? Sí, naturalmente, pero yo casi no lo voy a escuchar si tú lo dices rápido. Si tú lo dices así, ¿ya? Vamos. sí. Mira, lo voy a decir en gringo. Es un problema con el agravencer, dice Pedro, de Pedro a El País. Hay días en que todavía no sé por qué hablo más fluido y otros en que me da mucho trabajo. Hay exposiciones públicas en las que es tal el desorden en el mecanismo del habla que me desconcentra del contenido. Tú no hablas así, ¿ya? Sí. Tranquila, tú ya no hablas así. Antes sí, sí hablabas así, pero ya no hablas así. Así que vamos, con coraje, con fuerza, vamos, hazlo tú. Recuerda, mueve mucho la boca. Es un problema que aún no logro, mueve tú. Tú necesitas exagerar todavía. Tienes que ayudarle a tu boca, exagerando un poco. Vamos, hazlo. Sí, es un problema que aún no logré vencer, dice de Pedro a El País. Hay días en que todavía no sé por qué hablo más fluido y otros días en que me da mucho trabajo. Hay exposiciones públicas en las que está el Tal, desorden, tal. tal el desorden en el mecanismo del habla que me desconcentra del contenido agrega. Sí, muy bien. Desconcentrar es perder, como lose my mind, como Ah, desconcentrar. desconcentrarse. Es un verbo reflexivo. Yo me desconcentro, tú te desconcentras, es lose the concentration. Sí, Desconcentrar. gracias. Pero muy bien, ¿ah? Muy bien, muy bien, Gracias. muy bien. ¿Ah? Gracias, no gracias. 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 Boca más abierta. ¿Ya? Gracias. Pero oye, pero está perfecto. Me gusta. Después dice, el ministro argentino no es el único dirigente que lidia es otra forma de decir lucha. En español tenemos muchas palabras para decir lo mismo. Oh my God, ¿cierto? Que lidia o ha lidiado o ha luchado con la tartamudez o disfluencia, como se lo llama en medicina. Disfluencia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la padeció de niño. ¡Wow! Joe Biden. Y sufrió burlas sería mockeries, así como jokes. Sí, sí, sí. Burlas en la escuela, como él mismo contó alguna vez. ¡Wow! Wow. ¿Mm? Otro presidente que luchó y venció a la disfluencia fue el expresidente, qué linda palabra, expresidente colombiano Juan Manuel Santos. El tartamudeo más famoso quizás sea el rey Jorge VI, el que conocemos en la película, en el film. Padre de Isabel II. De Pedro no sufrió el acoso, el bullying de sus compañeros de clase, como Biden, pero la pasaba mal durante los recreos. Los recreos son las pausas entre una clase y otra. Eso es un recreo. Con el resto, with the other children's in the school, con los otros niños del colegio. ¿Mm? Qué triste su historia. ¿Eh? Ya vamos a leer esto. Quiero que leas de aquí hasta aquí. El ministro argentino no es el único, mira cómo lo hago, no es. El Yes. ministro argentino no es el único, no es el único, no es el único. El ministro argentino no es el único dirigente que, Dirigente, dirigente que lidia o ha lidiado con lidiado, lidiado, lidiado
lidiado con la tartamudez o disfluencia. Estoy escuchando tartamudez. Quiero que digas tartamudez. Ah, Quiero escuchar la R. tartamudez. Ya. O Tar- Tartamudez. tartamudez. Mira, tartamudez. Tar- Tartamudez. Es. O, Tartamudez. o disfluencia. O disfluencia, Muy bien. como se lo llama en medicina. Perfecto. Muy bien. Tengo un Gracias. problema con el internet. Si se cae mi señal, me esperas y vuelvo, ¿ah? Porque me dice que tengo un problema en este minuto el internet. Ya, a ver, excelente. Qué lindo suena. ¿Mm? Gracias. ¿Estás lista para trabajar en CNN en español? Buenas tardes. Ujú. Mi nombre es Carla Braza y estas son las noticias. Ah, Sí, sí. muy bien. Dice después, de Pedro no sufrió el acoso de sus compañeros de clases, como Biden, pero la pasaba mal durante los recreos con el resto de los niños del colegio. Cuenta que enfrentaba todos aquellos que se mofaban, eso es mofarse, burlarse. Es una palabra un poco extraña, no es muy normal, pero mofarse de alguien, más bien se usa la palabra burlar, como decía el clandestino, para burlar la ley, Ah, para mofar, es para hacerle así a la ley, ¿cierto? Porque él era un sí. clandestino, o sea, para evitar, en este caso como reírse o provocarla, ¿ya? Se mofaban Sí. de su problema, mientras recuerda la epopeya, epopeya es una palabra griega, ¿ya? La epopeya es una, a ver, por ejemplo, una epopeya es una aventura o una lucha, un desafío heroico. Ah, Eso es una epopeya. Viene de epos, del griego epos. Bueno, tenemos raíces latinas en nuestra lengua, entonces epopeya viene de ahí. sí. ¿Mm? Por ejemplo, aprender la fonética del español bien es una epopeya. Vea, Es una sí. aventura heroica. Hay que tener mucho corazón, mucha fuerza, mucha paciencia. Es una epopeya. ¿Mm? Pero en realidad para ti no ha sido una epopeya porque ha resultado más fácil. Muy bien. Ah, tienes un oído muy bueno, un oído privilegiado. Ah, muy bien. Entonces dice, mientras recuerda, y no te voy a felicitar a ti, voy a felicitar al material genético de tus padres. Sí, sí. No, no, es broma. Es una broma. Me estoy burlando de ti, me estoy mofando de ti. Sí. Te Vocabulario. Claro, claro, exactamente, vocabulario. Entonces, bueno, dice, mientras recuerda la epopeya que vivía cada vez que debía decir su nombre. Qué pobrecito, ¿eh? O sea, su nombre era muy difícil. Dar una lección en la escuela o pedir los gustos del helado que había decidido comprar. O sea, qué triste esa vida, ¿no? O sea, que no se dedicó, o sea, puso su tiempo, sin embargo, a la política, donde ser un buen orador, bueno, speaker, no sé, eso es un orador, un Sí. buen hablador, un orador es un valor. O sea, claro, si tengo un político que habla mal, como vimos la película, ¿cierto? Sí. ¿Ah? Sí. Como cuando veíamos la película y el rey dice, ese es Hitler, no sé lo que dice, pero habla muy bien. Gracias, ¿cierto? Ah, claro, eso es. Como yo te decía, yo no quiero que tú ni yo nos convertamos en Hitler, no quiero eso, pero sí tener en el fondo es actuar, es actuar. Y ahora estamos actuando en español. ¿Te acuerdas que en la primera clase te dije, vamos a bailar en otra lengua, vamos a bailar otro ritmo? Y lo estás haciendo con mucha naturalidad. Ya no es así. No, es cada vez más normal. Ouch, la vacuna. Sí. Ouch. Pfizer, ¿no? Ya. Entonces, Sí. entonces dice, vamos a leer esto. Dice, Ah, cuenta que enfrentaba todos aquellos que enfrentaba todos aquellos que se mofaban de su problema, mientras
recuerda la epopeya que vivía cada vez que debía decir su nombre. A ver, aquí dice, vamos a decir esto, recuerda, para hacer la R, que se nos ha olvidado un poquito, recuerda la epopeya que vivía cada vez que debía decir su nombre, dar una lección en la escuela o pedir los gustos de un helado que había decidido comprar. Eso, vamos. Dilo tú. Recuerda, inténtalo, con fuerza, con convicción. Recuerda. No quiero que haga. No, la palabra completa. Recuerda, no importa. Recuerda la Ey, epopeya. recuerda esto, una R final de sílaba. Recuerda. Mira, lo digo yo. Recuerda. Puedes hacerlo con una TR, ¿te acuerdas? Como atroz, atroz, arroz. Recuerda. Arroz. Ah, ahí está. Sí, Ya. practiqué ¿Practiqué? practiqué y puedo ¿Decir? sí, pero ahora no. Pero mira, pero hay una diferencia. Lo recuperaste muy rápido. Sí. You recover the sound. Sí. Recuerda que la otra vez fue una clase. Sí. Y ahora fueron 10 segundos. Sí. Entonces, más práctica. Entonces, tú puedes hacerlo. Ya vamos a decir, recuerda, inténtalo. Recuerda la epopeya que vivía. Recuerda la epopeya que vivía cada vez que debía decir su nombre, dar una lección en la escuela o pedir los gustos del helado que había decidido comprar. Muy bien. ¡Wow! Muy bien. Wow, ¿cierto? Qué lindo suena, ¿eh? Sí. Qué lindo. Sí. A ver, leámoslo de nuevo. Lo leo yo y después lo lees tú. Recuerda la epopeya que vivía cada vez que debía decir su nombre, dar una lección. Es como, la primera es k y la segunda es lección. Lección. En la escuela, o pedir los gustos del helado que había decidido comprar. Vamos, dale tú una vez más. Recuerda la epopeya que vivía cada vez que debía decir su nombre, dar una lección en la escuela o pedir los gustos del helado que había decidido comprar. Decidido. Decidido comprar. Mira tú eres. Final de sílaba. Comprar. No, no. Es que está perfecta. Está perfecta. Gracias. Puede comprar. Comprar. Mira. Qué fácil ahora, ¿eh? Qué fácil. Sí. Después dice, se dedicó, sin embargo es como decir but, pero es una forma más elegante, sin embargo, a la política donde ser un buen orador es un valor. Uy, esta palabra, esto me gustó, porque hay muchas eres. Dice, se dedicó, sin embargo, a la política donde, ¿te acuerdas? Donde ser un buen orador es un valor. Uy, vamos. Se No, dedicó. Dedicó, sin embargo, a la política donde ser un buen orador es un valor. Súper bien. Wow. Mira. 3 meses atrás. Sin embargo, ser un buen orador es un valor. Sí. Dilo en inglés y dilo en español. Se dedicó, sin embargo, a la política, donde ser un buen orador es un valor. Y en español. Y se dedicó, sin embargo, a la política, donde ser un buen orador es un valor. Felicidades. Wow.
Gracias. No, por nada, es mi trabajo. Es mi trabajo. Y no sabes lo contento que me pone escucharte. Es Mm, impresionante el avance. Ya, sí. ahora la R. La R ya, R, mira, ¿te acuerdas que lo practicamos? Y ahora ya no depende de mí, depende de ti. Porque tienes el punto de articulación, where, ¿cierto? Ya lo sí. tienes. Ya lo tienes. Ya, tú, porque yo te dije, di arroz, 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 arroz. Y eso antes eran 20 minutos. Arroz, 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 Sí, sí. haciéndole un masaje, ¿eh? Un masaje en la lengua, ¿no? Un dolor terrible. Y ahora fue arroz. R, Muy bien, sí. muy bien. Entonces, ahora vamos a volver a la acentuación. Por ejemplo, la palabra orador. Aguda, grave o esdrújula. Orador. Orador, orador, orador. Aguda, Y no tiene tilde porque termina en R. sí. Valor. Valor, valor. Aguda también. Todas tus R's suenan perfecto, Carla. Bien. Me Gracias. gusta que no dices orador o valor. ¿Ah? Y tampoco dices Sí. valor. Valor. Practiqué mis eres mucho. Muy bien, muy bien. Suena, te felicito, muy bien. Valor, aguda o grave. Valor, aguda. Perfecto. Aguda. ¿Tiene Gracias. tilde? No tiene tilde. ¿Por qué? Porque es aguda y termina en R. Ya, por Sí, ejemplo, la palabra veía. ¿Por qué tiene tilde veía? porque hay ya, ya, Bien, un yato. Ia, ¿cierto? Muy bien. ya, Perfecto. ya. Técnica. ¿Por qué tiene tilde técnica? Técnica, porque es esdrújula. Perfecto, muy bien. Sirvió, sirvió. Sirvió, porque sirvió. Es un aguda que tiene terminar en un vocal. Una vocal. Las vocales son femeninas. The vowels son femeninas aquí. Son chicas. Oh, La A, son chicas. las Chicas, chicas muy una. sexys, ¿no? A, E, I, O, U. Sí, Perfecto, exactamente. Esa W termina en vocal. Hablar. ¿Por qué no tiene hablar. tilde? Es infinitivo. Es infinitivo y bueno, en realidad ese no es el motivo fonético, pero cuando Sí, tú me dices infinitivo es porque sabemos que los infinitivos son todos agudos y todos terminan en R, por lo tanto no lleva sí, tilde. sí. A ver, vamos a ver aquí, por ejemplo, esta está buena. Esta está un poquito difícil. Línea. ¿Por qué tiene tilde la palabra línea? Línea, línea, The línea. line. Line. Sí, Ya tilde. línea. Ah, Combinación vocálica. Vamos, mira, esta la vamos a hacer, vamos a dejar esto un minutito y vamos a hacerlo acá. Dame un minutito. Voy a compartir pantalla. Dame un minutito. Estoy copiándola, estoy escribiendo y la voy a mostrar a ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Ahí está línea. Esa que está ahí. Línea. ¿Ya? ¿Qué combinación vocálica tiene? y línea, línea. Abierto y abierta. Ojo, abierta. No me digas Ah, abierta. abierta, sí, Abierta más abierta. ¿Y eso es sí. qué es abierta más abierta? Ah, y hiato, Hiato. hiato, Recuerda que la H no suena en español, no es hiato, es hiato. Entonces hiato. sería así, a Línea, tres re, sílabas. Y mira, yo sí, digo ahora la palabra línea. ¿Dónde está el línea, tres? Aquí, aquí, aquí. Uno, dos o tres. Línea. línea. Li, El li.
Por lo tanto es aguda, grave o esdrújula. 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 Esa es la razón. Uh. ¿Ah? Entonces, claro, pero en este caso, el hiato es el que te ayuda a explicarlo. Si tú no conoces la regla del hiato, que la E con la A se separan y crean otra sílaba, eso mueve el estrés a una sílaba más atrás. ¿Mm? Sí, Ouch, me duele sí. mucho la vacuna, perdón. Me muevo y ¡au! Me olvido del, del shot de la vacuna. Entonces, sí, tiene tiempo. Ya, vamos a volver. Muy bien, te felicito. ¿Ah? Una clase perfecta, Carla. Perfecta. ¿Ah? Ha Sí. funcionado todo muy bien. Vamos a seguir leyendo el texto para ir, dice así entonces. Dice, siempre tuvo un perfil muy bajo, low profile, ¿cierto? Perfil muy bajo. Hablaba mucho con los referentes de los barrios, como militante o como dirigente social, pero yo no aparecía en la primera línea. No era, estaba en así, no era el protagonista. Veía mis ideas reflejadas en otros. Esa fue mi técnica. O sea, Hyde se escondió, ¿no? Él decía, podríamos, hablaba, pero eran otros los que hablaban. ¿Eh? Dice, esa fue mi técnica, cuenta. La técnica le sirvió hasta que fue nombrado ministro y se vio obligado a hablar. ¿Eh? Hice fonoaudiología. Es un poco lo que hacemos acá. ¿Eh? Ujú. Fonoaudiología, yoga, budismo, todo lo que existe. Porque el problema está aquí. No está aquí, Sí, está aquí. sí. ¿Eh? Hay que recordar eso. Nosotros podemos aprender cualquier lengua. Bueno, si estamos, cada vez que seamos más viejos y tenemos más años, evidentemente el- la consecuencia cultural de nuestra lengua nativa va a ser más fuerte. Eso es evidente. Sí. Pero sí podemos mejorar nuestra segunda o nuestra tercera lengua. Podemos hacerlo. ¿Ya? Y hay que estar tranquilo, hay que estar relajado. ¿Ya? Si el día de mañana, y esto lo comparto contigo, si el día de mañana te preguntan cómo mejoraste tu español, yo te digo que les digas a otras personas que en un ambiente muy relajado. Sí. Eso es, aquí nos reímos, yo me río de ti mucho, ¿ah? Y tú aprendiste a reírte de ti, eso ya no es estrés, ya no es, "Ah", no, es, bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Ah? Entonces, claro, mira lo que él tuvo que hacer, dice, fonoaudiología, yoga, budismo, todo lo que existe. Si había un curso, si existía un curso, iba. Me recomendaban un psicólogo, iba. Siempre estoy buscando la solución, dice. La cuestión se complicó con la pandemia porque empezaron los Zoom, ¿ah? Lo que estamos haciendo ahora. Dice, veía una lucecita roja, red light, de grabar y era un trauma. Recording in progress, como dice la chica aquí cuando dice, imagínate el pobre, porque eh, eh, quedaba registro de esto, dice. El costo físico que tengo para hablar es enorme. Hablar involucra a más de 120 músculos, Wow. además de la respiración, y me quedo sin aire. ¿Te acuerdas cuando empezamos a cantar? Dijimos, yo te quiero con limón y sal, yo Sí. te quiero tal y como estás, Wow. no hace falta cambiarte nada. Por eso Sí. te pido cantar. Entonces, tú lo hiciste bien, pero canta, canta, busca una, yo te puedo mostrar muchas más canciones y cantar, cantar. Por ejemplo, no sé, voy a cantar una canción en inglés y no necesariamente canto todo, pero o canto la parte que me gusta, ¿ah? O que recuerdo y es la mejor, y otras a lo mejor no está muy bien mi fonética, pero no importa, poco a poco, poco a poco. ¿Ah? Entonces, dice, la ciencia ha establecido diferentes orígenes para la disfluencia. Uno de ellos refiere a una anormalidad estructural que impide al cerebro coordinar las regiones involucradas en el habla. Es probable. El tartamudo siente que sus ideas
van más rápido que su capacidad de traducirlas físicamente en palabras. Todo se amontona. Amontonar es como hay como un colapso. Así. O sea, es como el tráfico. Ahí están los autos y empiezan muchos autos y hay un colapso. Eso es amontonar. Viene de montón. Un montón es un grupo de cosas. Por ejemplo, esto, yo estoy aquí haciendo un montón. Estoy haciendo un montón de cosas. Esto es amontonar. Es una técnica no muy recomendable para el orden de la casa, pero se hace. Entonces, entonces dice, se amontonan. Increíble, todo lo construimos en verbo. Aquí todo lo convertimos en verbo en español. Dice, todo se amontona, falta el aire y los músculos no responden. La ansiedad, el estrés y las situaciones de estrés no hacen más que complicar el cuadro, porque se crea un círculo vicioso donde el ansioso, donde el paciente no puede hablar y no puede hablar porque se pone ansioso. Es terrible. También se ha hablado mucho del impacto que un trauma puede producir en el habla de los niños. Y de Pedro, este ministro, tiene mucho para contar en ese sentido. O sea, su madre murió asesinada y ella lo protegió con su cuerpo. Wow. Dice, en abril de 1977, poco más de un año después del golpe sería le coup d'état, le coup, ¿cierto? Contra Isabel Perón, los militares asesinaron a su padre, también, Wow. Enrique de Pedro, un estudiante de Derecho, Derecho es leyes, law, ¿no? Para Ah, ser abogado, ¿cierto? Un estudiante de Derecho que militaba o que participaba políticamente. Militar es participar políticamente, eso es. En la Juventud Peronista y los Montoneros. Es otro grupo de montona. Dice, tiempo después, un grupo de tareas, un grupo de tareas quiere decir un grupo de represión militar, encontró la casa de la madre, Lucila Révora, en el barrio de Floresta, en Buenos Aires. El operativo de captura incluyó un helicóptero. A mi madre la asesinan estando yo en la bañadera con ella. Me mete en la bañadera porque era de metal, me cubre con su cuerpo y las balas le pegan. Luego me secuestra, ¿cierto? Secuestran una familia de apropiadores, o sea, de ladrones, unos militares. Recuerda de wow. Pedro. Es una historia increíble, es terrible. Recuerda de Pedro. El 13 de enero de 1979, alguien lo abandonó en la Catedral de Mercedes, una ciudad rural. Uy, qué palabra más linda. Rural. Eso es, el que puede decir rural aprueba ortofonía. Sí, Rural, a ver, rural, rural. Ah, con fuerza, rural, rural. rural. Bueno, rural, Rural. Ah, sí, rural. rural. Rural quiere decir no urbano, o sea, en el campo, in the country, Sí. rural. Sí. Entonces dice, Mercedes, una ciudad rural de la provincia de Buenos Aires, y su familia pudo recuperarlo. Dice así el ministro, mientras crecía en esa ciudad donde se había criado mi mamá, comencé a interesarme cada vez más por la historia de mis padres, escribió de Pedro en su perfil de Facebook. La militancia lo llevó a la Cámpora, con esdrújula, la Cámpora, la organización juvenil del kirchnerismo, este movimiento político, y hoy representa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el gabinete presidencial. Bueno, vamos a terminar de leerlo porque la historia es bien interesante y luego vamos a... después dice, convertido en ministro, el tartamudeo se convirtió en un problema. Dice él, tuve por la fuerza superar el tema de las cámaras, que era mi principal miedo, y después hablar en público. Puedo decir que la primera vez que hablé me obligó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Me invitó a un acto por videoconferencia con el presidente y le dije, voy, pero no hablo. Era una trampa.
Cuando arranca la videoconferencia, cuando comienza, arrancar es comenzar, la videoconferencia, me da la palabra. Me dice, ahora va a hablar el señor de Pedro. ¿Ah? Y él no pensaba eso, ¿no? Transpiré. ¿Cómo se dice? Ujú. Transpirar, no, ¿cómo se dice? Transpirar, ¿cómo se dice? Oh, sweat. Claro. Sí, Transpiré, patiné, o sea, con patinar es como, así como un auto, ¿no? Pero habló. Esas ayudas fueron importantes, dice el ministro. Ahora cuenta que tiene días buenos y días malos, como nos pasa a nosotros. Día jueves, perfecto. Día martes, más o menos. Y por la frecuencia. sí, ¿Eh? El jueves siempre va a ser, la segunda clase siempre va a ser mejor que la primera de la semana. sí, Porque cuando viene la primera clase de la semana, antes vino el weekend, la familia, los amigos, ver películas, todo en inglés. sí, ¿Mm? ¿Tú tienes Netflix, Amazon, algo así? sí, sí, ¿Ves películas en español? ¿Las conviertes en español? sí, ¿Sí? Muy bien. Y de repente escucha una palabra y la dice él, el personaje, y luego tú vuelve y dilo tú. sí, Eso sí, es yo te digo, insisto, si hablo algo de inglés, que no es mucho, y mi fonética del inglés más o menos funciona, nada de esto tenía, ni tenía internet, nada, nada, nada. Internet, sorry. No tenía nada de esto. Y era cantar, escuchar la radio, grabar en un disco, así, rec, ¿cierto? Escuchar, y luego repetir. Muy mal, sí. ¿no? Así, Christian Station, y nada, muy mal. Pero, pero mira, increíblemente, eso te permite algo que es muy fundamental en el inglés. Todo es. Mira, yo puedo fingir que estoy hablando en inglés y eso es la base. ¿Eh? Como te decía la otra vez en italiano. No, ¿tú hablas italiano? No, yo hablo italiano, no, pero sabemos cuando alguien habla italiano. Identificamos automáticamente. Bueno, dice entonces, esas ayudas fueron importantes, dice el ministro. Ahora cuenta que tiene días buenos y días malos, y que descubrió que la tartamudez muchas veces obliga a sus oyentes a prestar más atención a sus palabras. Nadie supone que si sos, bueno, le dicen argentino, ¿no? Que si eres, diríamos nosotros los chilenos, pero los argentinos dicen si sos, tenés, ¿ah? Si sos, podés. Mira, en vez de, aquí So, no dicen puedes, el diptongo no existe en Argentina. Tú no dices puedes, te dices podés. Vos podés, tú puedes, diría yo. Vos sí, podés, vos tenés, vos comés. Vení, vení. En vez de decir ven, Carla. Vení, Carla, vení acá. ¿Ah? Son, bueno, dice el ministro, dice, de Pedro, pero te da un temperamento más resiliente, más fuerte, con capacidad para encarar, como decir, face the truth, o sea, como encarar la verdad, sí, enfrentar. Encarar viene de cara, face the truth, ¿cierto? Encarar las cosas. Qué lindo esto, ¿eh? Qué lindo el texto. Es muy, muy bonito. Yo ujú, lo había encontrado hace unos días y me acordaba que estaba en el diario El País, pero no recordaba el nombre. Entonces, tuvimos suerte. ¿Eh? Dije, si estaba por aquí. Y ahí está, mire qué lindo. Eduardo de Pedro, el ministro argentino que lucha contra la tartamudez. Ya vamos a leer entonces algunas partes, nos quedan 10 minutitos. Quiero que leamos esto. Quiero que lo leas tú. Lo leo yo primero. Dice, no, léelo tú. Yo no lo voy a leer. Quiero que lo leas tú. Voy a dar un poquito más de espacio para que se vea más grande. Ahí está. ah, la, la ciencia ha establecido diferentes orígenes para la displencia. Uno de ellos refiere una anormalidad estructural, Vamos estructural, a decir de nuevo. Ellos refiere a una anormalidad estructural. Vamos. Más rápido. an- Ya lo tienes. Solo más rápido.
anormalidad estructural que impide al cerebro coordinar las regiones involucradas en la habla. En el habla. En el habla. Ya. Leer esto hace 3 semanas atrás o 4 semanas atrás era muy difícil. Wow. Muy bien, muy bien. Muy bien. Te lo digo en serio, súper contento, muy satisfecho con lo que estamos haciendo. Ya. Entonces, mira, ¿qué es lo que viene? Vamos a dejar hasta acá, pero ¿qué es lo que viene las próximas semanas? Vamos a hacer una prueba de acentuación con el mismo formato, vamos a practicar un poco, y además de eso vamos a empezar a trabajar en nuestro examen, ¿ya? Y nuestro Sí. examen es un podcast de 15 minutos, que es un programa de radio, ¿ya? Y en ese programa de radio tenemos que grabar audios para publicidad, comerciales, ¿ya? Y lo vas a hacer tú y yo, lo hacemos juntos. Por ejemplo, ¿te gusta? No sé, vamos a ponerlo así con voz fuerte, así, por ejemplo. Vamos a escribirlo y luego lo vamos a decir, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero vender agua natural, no sé, voy a poner un tono de voz. Disfruta del agua, el amor. El agua más pura y cristalina para que tú la bebas junto a tu familia. Disfrútala. Recuerda, el agua es vida. Y invento eso. Pero si, por ejemplo, hay un evento de Monster Truck, digo, ¡oh, bienvenido! ¿Quieres acción? ¿Quieres diversión? Aquí estamos con los Monster Truck. Sí. Y la idea es, bueno, entender que existen distintos tonos, ¿ya? Porque una de las otras cosas que es natural, insisto, ¿eh? Pero que cuando uno es un hablante de una segunda lengua, todo es así. Y no, Sí. yo puedo estar enojado, puedo estar enamorado, ¿m? Puedo hacer, hola, ¿no es cierto? Puedo decir, ¡oh, qué bien! ¿eh? Pero claro, como cuando uno está preocupado de aprender los fonemas, pierde la visión, se desconcentra del entorno. Sí. Entonces, eso también vamos a trabajar con los spots comerciales. Tenemos que hacer un programa. Yo recomiendo que lo que hago, experiencias que hemos tenido con otros estudiantes es hacer un programa de viajes. Por ejemplo, podemos construir juntos un diálogo, un storyboard, ¿m? De decir, bueno, y le ponemos un nombre, y le ponemos un audio, ¿ah? Y no sé, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Esta semana, en nuestro programa Viajando por el Mundo, visitaremos un lugar maravilloso. Vamos a visitar el Reino de Marruecos. ¿Ah? Y ponemos música del Reino de Marruecos. Para eso hemos invitado a nuestro especialista, el doctor en antropología, Pedro Pacheco. Pedro, ¿cómo estás? Y yo te respondo, muy bien. Pedro, dime, y así hacemos el programa, ¿me entiendes? Y luego a Sí. continuación, por ejemplo, mira, voy a ir a YouTube, mira, y podemos grabar todo con el Zoom y luego lo cortamos. Entonces, mira, por ejemplo, dame un minutito. Vamos a poner, perdón, el internet está un poco lento. Pero todo esto se puede hacer y luego se une y se hace un podcast. Por ejemplo, ruido calle. Voy a poner ruido calle. Sonido de ruido calle. Y sí, aceptamos Portal Inmobiliarios. Hay publicidad, ¿no? Dame un minutito. Entonces, todo esto yo lo he hecho muchas veces y lo hacemos con los teléfonos. ¿Mm? Sí, dame un minutito que está pasando la publicidad. Bueno, ahí ya viene. Aquí está. Y podríamos decir, bueno, y en este minuto tenemos un contacto, la periodista Carla Braza, que se encuentra
en la ciudad de Santiago. Carla, cuéntanos, ¿qué pasa? Bien. Hola Pedro, ¿cómo estás? Aquí estamos en la ciudad de Santiago de Chile, porque la próxima semana, en 3 semanas más, hay elecciones presidenciales. ¿Qué opina usted de la competición? Bueno, yo creo que voy a votar por esto. ¿Entiendes? Y eso se puede hacer. Es jugar. Esto es casi como un radioteatro. ¿Ya? Entonces tenemos que trabajar en el guión, vamos a trabajar con un documento de Google Drive, ¿ya? Entonces vamos a ir construyendo el texto, ¿ya? La publicidad. Puede ser un programa de viajes, es mi sugerencia, ¿ya? Porque te permite tener más información. Por ejemplo, si tú visitas un país, puedes decir, hoy día vamos a visitar 2 países, vamos a visitar Marruecos y Túnez, ¿ya? Por ejemplo. O hoy día vamos a visitar uno de los lugares donde más se habla español, Estados Unidos. Ah, increíble, 60 millones de personas se espera que hablen en 10 años más español en Estados Unidos, Sí. más que en España. 60, 70 millones. Entonces, para eso hemos visitado el sur de Estados Unidos, en el estado de Florida, no Florida, Florida, ¿ah? Y vamos a hablar con algunos algunos hispanos o latinos, nos gusta más latinos que hispanos, ¿eh? Algunos latinos, sobre qué opinan de Florida. Señor, ¿cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Juan Pedro. Don Juan Pedro, ¿de dónde es usted? Yo soy de Cuba. Ah, ¿es cubano? Sí, soy cubano. Dígame, ¿qué le parece a usted? Y hay otra pronunciación. ¿No? O usted, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Juan, es Guillermo. ¿Y usted, Guillermo, de dónde es? Yo soy de el estado el estado de Guerrero, en Guadalajara. Soy mexicano y es otro tono. ¿Eh? Entonces, podemos jugar con eso. Yo te puedo ayudar con eso. Pero en el fondo es salir un poco de esta neutralidad. ¿Mm? Entonces, Sí. por ejemplo, cuando le preguntemos a una señora que está, o a un caballero, si está enojado, señor, ¿qué piensa de la elección presidencial en Chile? No, a mí no me gusta hablar de política, váyase. Y lo hago así, gracias, ¿cierto? A mí no me gusta la política, por favor, retírese de aquí, váyase, no quiero hablar con usted. Ya, y lo hago así. ¿Eh? Entonces lo podemos hacer así. Señor, buenas tardes. Estamos aquí en vivo y en directo para Univisión, es un canal, ¿cierto?, de televisión, en Univisión. Y queríamos saber qué piensa usted de la campaña presidencial en Chile. Entonces usted puede decir, oh, yo creo que esta va a ser una elección muy interesante, a mí me gusta este candidato, ¿ah? Y lo puedes hacer así, ¿ya? Pero puede ser de cualquier tema, ¿ah? O puede ser, por ejemplo, un programa de radio que tenga una sección, una parte y un invitado que hable de cine, otro que hable de viajes. ¿Ah? A lo mejor podría ser bienvenidos a nuestro programa El Café de Carla. ¿Ah? Sí. Esta semana, como todas las semanas, tenemos a nuestros invitados. Guillermo, nuestro viajero por el mundo. Tenemos también a Francisca, que eres tú, que lo haces con otra voz, que es nuestra especialista en política, y tú puedes buscar una noticia de política de América, pues. ¿Ah? Ujú. Entonces vamos a grabar, vamos a hacer el guión en un Google Drive, y por eso la acentuación. ¿Ya? La prueba de acentuación no la voy a hacer al tiro, no la voy a hacer inmediatamente, porque vamos a ir escribiendo, entonces vamos a pasar esa fase, y cuando tú ya estés escribiendo, ahí te voy a hacer la prueba. ¿Ya? Tú te das cuenta que voy mezclando las cosas, porque así ya cuando tú ya tienes la evaluación es muy fácil. ¿Mm? Sí. Entonces, eso pues, Carla. ¿Ya? Así que la próxima semana vamos a empezar a escribir nuestro guión, nuestra historia de nuestro programa de radio, ¿ya? Y ahí vamos a ir escribiendo, por eso Google Drive, tú vas escribiendo también en español, y yo te voy a decir, ¿y esto tiene tilde o no tiene tilde? No, no tiene tilde. Ah, perfecto. Y así. Y vamos a ir leyéndolo, conversándolo. Listo, ya tenemos el guión listo, ya esta parte se terminó. Y cuando ya esté completo el guión, que puede ser la próxima semana, en las 2 clases, luego lo grabamos, nuestras voces. Es Ujú. muy entretenido. Te lo digo en serio, es muy entretenido. Nos vamos a reír mucho,
Tú vas a decir, el profesor está loco. Sí, es cierto. Sí, es muy cierto. Entonces, si me dices, profesor, Pedro, necesito una voz de Monster Truck. Perfecto. Hacemos una voz de Monster Truck. Ah, y cosas así. Ya, Carlita, un agrado, como siempre, haber estado contigo. Felicitaciones, Carla. Felicitaciones. Muy buen trabajo. Muy bien tu español. La R, dale un poquito más. Recuerda ese trabalengua. R con R cigarro, R con R carril, rápido corren los carros con sus ruedas de ferrocarril. Por último di R con R cigarro, R con R carril. Y sorpréndeme la próxima clase. Tú me dices, Pedro, mira, escucha, R con R cigarro. Yo creo que puedes. Yo creo que puedes hacerlo. Ya, Carla, que esté muy, muy bien. ¿Sabes qué? Veo otra cosa también en ti, ¿ah? Te ríes mucho más, lo disfrutas mucho más. Sí, se te Sí, ve mucho más relajada. Ah, al principio como que no querías hablar. Se te ve mucho, muy, muy bien. Bueno, que estés muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao. gracias.